Bienvenidos, amados hermanos del Señor. Es un gusto y es un privilegio tenerles aquí, verles nuevamente. Por favor, pueden tomar asiento. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Hermanos, hoy tenemos una visita especial y nos llenamos de gozo y de alegría. El esposo de nuestra amada hermana María está con nosotros, el hermano José, así que recibimos en el amor de Cristo. Bienvenido, amado. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, hoy vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada acerca de vidas renovadas, y hoy voy a compartir la segunda parte de esta pequeña serie que voy a estar predicando por la gracia, la misericordia del Señor y de su Santo Espíritu, y la he titulado ¿Conoces al Señor? Esta es una pregunta retórica que vamos a estar desarrollando a lo largo del mensaje. ¿Conoces al Señor? Hermanos, una vida renovada, y le pido por favor que esté atento porque la parte introductoria es muy importante para entender con mayor amplitud el desarrollo del mensaje. Una vida renovada es aquella que tiene como fin último el conocimiento de Dios. Y cuando digo fin último, no me refiero a lo último que tenemos que hacer. No. Cuando digo fin último, es que la finalidad más importante de cada uno de nosotros debe ser conocer al Señor. En ese sentido estoy diciendo que nuestro fin último es el conocimiento de Dios. Pero no solamente hay una finalidad, también hay un propósito. Y el propósito de un cristiano al crecer y profundizar en el conocimiento del Señor es buscar que la gloria de Dios sea exaltada y la rebeldía o la soberbia del hombre sea humillada. Se lo diré una vez más. El propósito de un cristiano al crecer y profundizar en el conocimiento del Señor es buscar que la gloria del Señor en cada momento de la vida sea exaltada y la soberbia de cada uno de nosotros sea humillada. Amén. Hermanos, ¿conoces al Señor tu Dios? ¿Verdaderamente lo conoces? ¿Sabes quién es Dios? Déjeme decirle algo más. Así como por la desobediencia del hombre se produjo la muerte en el género humano, también por la obediencia del hombre la vida es renovada. Y aquí estoy haciendo un ligero contraste entre el hombre, primer Adán, y el Dios encarnado, hecho hombre, nuestro amado Señor Jesucristo. Y gracias a la obediencia, y obediencia de muerte sacrificial en la cruz, hoy todos nosotros podemos disfrutar de una vida renovada. Así que, hermanos, ¿conoces el significado verdadero de su obra redentora en la cruz? Es importante, vital, conocer al Señor y saber quién es Dios. Hermanos, y cuando digo vital, no me refiero en el sentido de vigor y fuerza. No, me refiero en el sentido de vitalidad, de la vida, mis amados. Algo que es trascendente, o como diríamos hoy en nuestro lenguaje popular, un asunto de vida o muerte. Sí, mis amados. En el espíritu es un asunto de vida o muerte. Así que, ¿conoces al Señor? Con esta pequeña introducción vamos a ir
al texto bíblico para ver qué nos dice hoy la palabra acerca de conocer al Señor. Y en esta mañana, mis amados, voy a utilizar, voy a presentar dos textos bíblicos. Y el primero de ellos, expresado a través de la misma boca de nuestro amado Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 11:28. Y vamos a leer y a honrar la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y como es costumbre nuestra, pongámonos de pie, por favor. Y mire lo que dijo el Señor. Y Él dijo, el Señor Jesucristo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la atesoran, la ponen por obra. Y ahora vamos al segundo texto, que es un eco que hace el apóstol Santiago de estas palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y mire, cuando solo somos oidores, no lo dice el pastor, lo dice la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Verso 25. Mire el contraste de las palabras del Señor Jesucristo. Bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Y ahora aquí el apóstol Santiago, inspirado, mire lo que dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén y amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, por tu Santo Espíritu y por tu Hijo amado. Yo te pido, Padre eterno, en esta mañana de una manera muy especial, te ruego, te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu nos revele a nuestros corazones y a nuestras mentes la importancia, la vitalidad, la urgencia del conocimiento del Señor, de tu conocimiento, que nuestro corazón se llene de tu conocimiento, que nuestra boca rebose de palabra buena, Señor, que nuestras mentes y nuestros pensamientos sean transformados y renovados en el poder de tu Santo Espíritu. Yo te lo pido, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te ruego, Señor, que este tu mensaje sea un instrumento en esta mañana para instruirnos, edificarnos en justicia y verdad. Todo te lo pido en el poder de tu Santo Espíritu y en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Permítame primero que todo definir un término que considero es importante. Y ese término es bienaventurado. La palabra de Dios hoy nos dice en esta mañana: bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Y bienaventurados los que no solamente oyen, sino que son hacedores de la palabra del Señor, que la ponen por práctica. Así que bienaventurado, todos sabemos que es inmensamente feliz, ser inmensamente feliz. Pero no en el contexto de este mundo, no en nuestro contexto humano, terrenal, sino ser inmensamente feliz en el gozo del Señor. Eso quiere decir bienaventurado. Bienaventurado cada uno de ustedes, mis amados,
que han depositado, que han puesto sus vidas en las manos del Señor. Y si han puesto sus vidas en las manos del Señor, es porque están confiando plenamente en la palabra de Dios. Porque hay una conexión de su espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Porque hay una conexión de su alma, de su mente y de su corazón con la palabra. Hermanos, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda, dijo el Señor Jesucristo. Y luego el apóstol Santiago la remarca de una manera tan especial, diciendo: más el que mira atentamente en la perfecta ley. Mirar atentamente, ¿en cuál ley? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es la perfecta ley. La palabra de Dios es la libertad. El mismo Señor Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Estamos conociendo la verdad? ¿Estamos conociendo la palabra? ¿Estamos conociendo al Señor? ¿Estamos intimando, relacionándonos frecuentemente con el Señor? Hermanos, la semana pasada dije que nuestro ruego y nuestra súplica y nuestra oración por toda la iglesia Revive es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y hoy les digo, mis amados, que esa llenura del conocimiento de su voluntad implica conocer al Señor. Hermanos, la palabra hoy nos dice: mas el que mira atentamente en la ley de la libertad con un objetivo y persevera en ella, Alguien que es perseverante es alguien que es constante, es alguien que es disciplinado, es alguien que sabe que es una cuestión de vida o muerte en el ámbito espiritual. Una persona que persevera, dice la palabra, es aquel que oye, pero también atesora, guarda, hace la voluntad de Dios. Hermanos, bienaventurado el que oye la palabra de Dios. El Señor nos habla principalmente a través de su palabra, y a través de ella le conocemos íntimamente. Conocemos su carácter, sus atributos y su voluntad para nosotros, por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de todo el conocimiento de su voluntad. Hermanos, voy a compartir algunos puntos del mensaje, y aquí está el primero de ellos: fuente o fuentes para el conocimiento del Señor. ¿Conoces al Señor? Y algunos tal vez se preguntarán, aquí o allá, ¿y dónde puedo conocer al Señor? Bueno, déjeme decirle que solo hay dos fuentes para conocer al Señor. Número uno, la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. Y número dos, el Espíritu Santo de Dios. Y es solo una cuestión de orden de presentación. No quiero decir que la Biblia esté por encima del Espíritu o que el Espíritu esté por encima de la Biblia. No, porque ya lo vamos a ver en el desarrollo del mensaje, que los dos ocupan el primer lugar. Porque es Dios mismo hablándonos a través de la palabra inspirada. ¿Y quién es el que inspiró la palabra? El Espíritu Santo es el que sopló a los escritores humanos la palabra de Dios. Hermanos, así que la primera fuente es la Biblia, porque solo la Biblia nos revela al Dios verdadero. Lo demás son invenciones de los hombres. Hermanos, lo demás son imaginaciones. Lo demás es idolatría. Son falsos dioses que a veces las personas se forman en la mente. Y un día a todos nos pasó. Tenemos una imagen distorsionada de Dios. ¿Por qué?
porque no estamos acudiendo a la verdadera fuente para conocer al Dios de la Biblia, al Dios que se ha revelado a través del universo, a través de la naturaleza, pero principalmente a través de su palabra. Y en su palabra está su Espíritu. Hermanos, y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y necesitamos que Dios, el Espíritu, si usted no lo sabía, ya lo sabe, el Espíritu también es Dios. Porque creemos en el misterio de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Necesitamos que Dios, el Espíritu, regenere nuestro corazón. Y cuando digo regenere, estoy diciendo que toque. Y el profeta Santiago lo dijo en el Antiguo Testamento o en el primer pacto, en el capítulo 36. Dijo el Señor a través de la boca de este profeta Ezequiel, que llegará el momento en que Él iba a transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y en ese sentido era que la gente estaba endurecida. El pueblo de Israel tenía su corazón duro. Y hoy es lo mismo, hermanos. Muchos tienen el corazón endurecido y por eso necesitamos que venga y se aplique esa obra redentora de Cristo en la cruz a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando Él viene y toca, ministra, cambia ese corazón endurecido. Lo hace un corazón sensible, pero no solamente toca el corazón, sino que toca el entendimiento, la razón, el intelecto del ser humano que ha sido dañado y distorsionado por causa del pecado. Necesitamos de la palabra y del Espíritu para que podamos entender y atesorar, guardar el conocimiento verdadero de Dios. Hermanos, así que conocer al Señor implica conocer nuestro origen, nuestro lugar y nuestro verdadero destino. Y aquí hay tres palabras en las cuales quiero detenerme unos momentos: origen, lugar y destino. Hermanos, siempre ha habido estas preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Y los primeros que empezaron, los verdaderos padres de la filosofía, no fueron Platón, Aristóteles o Nerón, sino el verdadero padre, los padres de la filosofía fueron los amigos de Job. Porque esos amigos de Job fueron los que empezaron a filosofar, a preguntarse, a decir: ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el lugar y el destino? Y ahora, hermanos, desde el año 1800 hacia acá, muchos, como Darwin, la teoría de la evolución, dicen que las especies evolucionaron bajo el contexto natural y que somos el producto de una evolución. Y yo me pregunto, si eso es verdad, entonces ¿por qué hoy no vemos que esas especies siguen evolucionando? Mentira del diablo. Eso es mentira, falsedad de toda falsedad. Otros creen en la teoría del Big Bang, de la explosión, que todo el universo y todo lo que vemos hoy creado fue hecho por una explosión. ¡Qué explosión tan maravillosa! Yo no he visto, y usted tampoco, que una explosión de origen al orden y a una obra tan perfecta como es la naturaleza, el universo y cada uno de nosotros. Las explosiones que vemos son destructivas y dejan caos y desorden, y tal vez alguien diga: pero esas son las explosiones producto de la mano perversa del hombre y no de la naturaleza. Igual, hermanos, cuando vemos que la naturaleza explota, deja orden, ¿verdad que no? Deja caos, miseria, muerte, destrucción. Sin embargo, Dios preparó un diseño inteligente que sobrepasa nuestra mente, nuestro razonamiento y nuestro intelecto, porque Él es perfecto, Él es omnisciente, todo lo sabe,
y no hay nada ni nadie que se pueda igualar al Señor, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Así que nuestro origen depende del Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza, y que fuimos hechos del barro de la tierra, pero ese barro recibió vida cuando el Señor, el Espíritu, sopló y dio vida. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Después de que resucita y reúne a sus apóstoles, dice la palabra de Juan, en el último capítulo de Juan, que el Señor sopló sobre ellos el Espíritu. ¿Para qué? Para que recibieran una nueva vida. Por eso somos vidas renovadas en el poder del Santo Espíritu de Dios. Nuestro origen es Dios, el Señor. Él fue el que nos creó y no nosotros, a nosotros mismos, mis amados. Por eso hay que conocer, indagar en la palabra del Señor para saber quién es el Dios. ¿Conoces al Señor, mi amado? El origen dice que fuimos creados a su imagen, pero no en el sentido de la esencia, porque ese es un atributo que solo corresponde al Señor, el Hijo amado de Dios. Imagen es en el sentido de representantes. Así es, mi amado. Somos sus representantes, sus heraldos. Ese es el diseño de Dios. Cuando Dios hizo el huerto de Edén, puso a Adán y a Eva allí como representantes del reino de Dios. Y hoy todos sabemos lo que pasó, lo que sucedió. Y ahora viene Cristo, nos renueva, nos restaura y nos está llevando por ese desierto, como llevó al pueblo de Israel, para que nosotros lleguemos a la tierra prometida. Pero mientras tanto somos llamados imagen, en el aspecto de que somos representantes. Y aquí dice la segunda palabra, lugar. Cuando conocemos al Señor, conocemos cuál es el lugar. Y este lugar tiene una doble dirección. Primero, cuando conocemos la palabra, cuando leemos la palabra, el Espíritu nos muestra nuestro lugar. Sí, mi amado, el Espíritu nos muestra que estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad por causa de la rebelión, por causa de la soberbia, por causa del orgullo, por causa de la maldad del pecado. Nos muestra esa posición. Pero también cuando somos renovados en Cristo, entonces en la palabra vemos cuál es nuestro lugar, el reino de la luz. Y si ya conocemos que pertenecemos a la luz, ¿por qué queremos andar en tinieblas? Si la palabra dice que no hay ninguna comunión entre las tinieblas y la luz. Y la luz está para resplandecer e iluminar a todos aquellos. Eso es ser representante, llevar la luz de Cristo. Y por último, conocer nuestro destino. Solo hay dos destinos, mis amados. Y hay muchos que no les gusta escuchar esto. I'm sorry, con excuse me, como dicen aquí. Sí, pero la palabra lo dice. Solo hay dos destinos eternos: el infierno o el reino de Dios. Así que, hermanos, es importante conocer al Señor, intimar con Él, para que su Santo Espíritu venga y renueve nuestras vidas y lleguemos al conocimiento pleno de la sabiduría de Dios. De manera que una vida renovada entiende que, en primer lugar, su origen radica en Dios. Nuestro origen radica en Dios. En segundo, su lugar es permanecer en Cristo. Si ya fuimos renovados, tenemos que seguir perseverando, como dijo el apóstol Santiago, que persevera en la palabra de Dios, siendo hacedor, porque queremos permanecer en Cristo. No queremos que ninguna tribulación, que los afanes de la vida y todos los tesoros de este mundo nos aparten del verdadero destino, de nuestro lugar, que es estar en Cristo. Y en tercer lugar, su destino es el reino de Dios. Mis amados, ¿conocen al Señor?
¿Verdaderamente lo conoces? ¿Sabes quién es Dios? ¿O solo tienes una imagen de un Dios creado por tus propias invenciones? Creer en Dios no es creer en un Dios que se ajusta a tus egocentrismos y que Él está para complacer tus caprichos y necesidades. ¿Qué imagen tienes de Dios? Algunas veces, por no decir que muchas, he escuchado a la gente decir: yo creo en Dios a mi manera. ¿A usted no le ha pasado? ¿Usted no ha escuchado esa frase? Yo creo en Dios a mi manera. ¿De verdad? Sí, yo creo en Dios a mi manera. Yo no necesito que usted me venga a decir. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo creo en Dios a mi manera. Yo tengo una comunión especial con Dios. Hermano, si es así, que usted cree en Dios a su manera, entonces déjeme decirle que es un Dios que tú mismo has formado. Ese es un Dios que tu mente y las concupiscencias de tu corazón han formado. Y es muy, escúcheme, pero muy infinitamente distinto y lejano al verdadero Dios de la Biblia. Sí, mis amados, la Biblia nos revela el carácter de Dios. A través de la Biblia no solamente vemos sus atributos, su misericordia, su amor, también vemos su justicia y su santidad. Hermanos, y también nos enseña o nos da las instrucciones para saber de qué manera acercarnos en adoración y conocerlo apropiadamente. ¿Quieres conocer a Dios? Ve a la palabra. Ve a la palabra. No hay otro manual, porque toda la Biblia nos habla del Señor. Toda la Biblia nos revela a Cristo Jesús. Así que lo demás son idólatras, lo demás son invenciones y creaciones de una mente retorcida. El verdadero Dios es el que revela la palabra del Señor. Y precisamente lo hace para que no digamos: yo creo en Dios a mi manera. Hermanos, la palabra de Dios en Hechos 17:28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Tú y yo vivimos por la gracia de Dios. Tú y yo hoy estamos aquí respirando y moviéndonos por la gracia y misericordia de Dios. Tú y yo hoy somos porque Dios nos creó. ¿Conoces al Señor? ¿Conoces al Señor? Hermanos, Herodes, en la época del Señor, uno de los hombres más influyentes en la cultura de esa época, contaba con poder político, religioso, social y económico, pero no conocía al Señor. Los 4 poderes que dominan este mundo, este siglo, este ión, como dice en griego, este tiempo. Herodes tenía esos 4 poderes. Y esos son los mismos 4 poderes que hoy se hablan en el medio de la sociedad: político, religioso, social y financiero. Hermanos, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía el Señor Jesús. Sin embargo, él se preguntó, él se hizo una pregunta, y eso está en Lucas 9:9. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Él se preguntaba: ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y hermanos, esa ha sido una pregunta que se ha repetido a través de la historia de la humanidad. ¿Quién es este Dios del que yo escucho tantas cosas? Y hay muchos cristianos que vienen a la iglesia
haciéndose esa misma pregunta. ¿Quién es este de quien oigo tales cosas? ¿Quién es este del que yo veo que se manifiesta en milagros, en prodigios, en sanidades, que resucita a los muertos, que da libertad a los esclavos? ¿Quién es este? ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es preguntarse quién es Dios. La palabra dice que Herodes procuraba verle. Hermanos, y así hay muchos que procuran verle a través de un milagro, a través de una sanidad, a través de la llamada prosperidad. Solo procuran verle, pero no conocerlo. Hermanos, oh mis hermanos y amigos, Herodes escuchó muchas cosas del Señor, pero no lo conocía. Y una cosa es conocer, una cosa es oír, ver, y otra cosa es conocerle. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, mis amados. Y así hay muchos que incluso vienen y escuchan, pero no conocen al Señor. Que ese sea nuestro propósito, ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y conocerle verdaderamente. Que ese sea el propósito, mis amados, para este año, conocerle verdaderamente. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos entendiendo por qué es importante no solamente oír, sino que guardar, ser bienaventurado, inmensamente feliz en el gozo del Señor, atesorando sus verdades eternas, haciendo su voluntad y no la nuestra. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo le preguntó a los 12, y cuando digo a los 12 me refiero a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro dijo: el Cristo de Dios, el Mesías, el prometido de Dios. Y el Señor Jesús, ustedes lo saben, dijo: bendito Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre se lo reveló, escúcheme en esto, por la cercanía que tenía Pedro con el Señor, la cercanía con Jesús. Y me pregunto, hermanos, yo me pregunto, ¿y los otros? Eran 12, y los 12 no estaban cerca de Jesús, no caminaban con Él, no andaban con Él, no estaban también ahí con Él. Hermanos, la palabra cercanía no es estar en el mismo lugar. Muchos pueden estar en el mismo lugar, pero ausentes. De los 12, solo uno respondió y sabía. Cercanía hace referencia en el contexto de intimidad, conocimiento, relación. Hermanos, ¿se está relacionando con el Señor diariamente o solo lo hace los domingos? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y miran atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseveran en ellos, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. ¿De cuál obra? De la obra que ha hecho el Señor y ha preparado de antemano para que ustedes y yo caminemos en ella. Cuando el Señor subió, hermanos, al monte de la transfiguración y se transfiguró, Pedro, Juan y Jacob estaban con él y escucharon una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Lucas 9:35. ¿A quién estamos oyendo? Hoy hay mucho ruido. ¿A quién estamos escuchando? Hoy hay mucha confusión. Demasiada. Porque hay demasiada información. Y nuestros oídos carnales, naturales, fueron adiestrados por este mundo caído para escuchar todo ese ruido. Está dando tiempo a conocer al Señor. En la medida que tú y yo conozcamos al Señor, en esa misma medida, nuestros verdaderos oídos, como lo dije la semana pasada, que el sistema auditivo no son este par de orejas, el verdadero sentido auditivo es el corazón. Y en la medida en que usted y yo
intimamos, relacionamos con el Señor, procuramos conocer su voluntad, conocer su carácter, en esa misma medida vamos a despertar nuestros sentidos espirituales y vamos a saber quién es Dios, quién es el Hijo de Dios. Mis hermanos, muchos escuchan, pocos oyen. El que oye, guarda, atesora, obedece y persevera. Algunos en nuestros días se parecen a esa historia de Marta y María. ¿Recuerdan? Cuando el Señor visitó la casa de este par de hermanas y el Señor viene y le dice a ellas en el Evangelio de Lucas, el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Y hoy en día hay muchas Martas. Y no solamente mujeres, también varones. Y estoy hablando en el sentido de a quién estamos escuchando. Hay muchos que están turbados y afanados. Afanados por los pagos, por los compromisos, por el trabajo. Afanados por el estudio de los hijos, afanados y angustiados porque tienen que cumplir con algún compromiso, y todas esas cosas le están robando el tiempo del Señor. Y lo más irónico, hermanos, es que ¿quién le permite el tiempo? ¿Quién nos da cada minuto? Es que no tengo tiempo. Es que hoy amanecí muy cansado y por eso no voy a la iglesia. Es que el domingo tengo que descansar y dormir un poco más porque todos los días me levanto muy temprano. Gloria a Dios porque se levanta temprano. Gloria a Dios porque tiene la oportunidad de un nuevo despertar, de un respirar nuevo. Gloria a Dios por su trabajo. Gloria a Dios por sus finanzas. Pero le está dando la gloria al Señor el día domingo, cuando el cuerpo de Cristo se reúne para adorarlo, para alabarlo, para saber su consejo, para equiparnos durante el resto de los días de la siguiente semana. Y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Hermano, lo único que no nos va a poder robar el enemigo es las bendiciones de Dios, el conocimiento del Señor y lo que tú tengas allí guardado en tu corazón del resultado de esa relación maravillosa con Dios. Hermanos, déjenme ir concluyendo porque el tiempo está avanzando. Mire por qué es importante lo que dijo el Señor: bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Mire como dijo en Juan 10:14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías, ¿qué cosa? ¿Me ayudan, hermanos? Me conocen. Hermanos, y aquí hay dos palabras. Conozco, dijo el Señor, y me conocen. El Señor conoce quién son sus ovejas. ¿Por qué? Porque Él sabe quiénes son los que verdaderamente le conocemos. ¿Conoces al Señor? ¿Estás dedicando tiempo? Hermanos, y este par de palabritas que parecen tan sencillas, tan inofensivas, son tan vitales. El Señor dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y mire lo que dijo en el Sermón del Monte, haciendo alusión a esta misma verdad en Mateo 7:21. Dice: no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. ¿Verdad? ¿O estoy equivocado? Estoy equivocado, presten atención. Lo hice a propósito. Sino el que conoce, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes son los que van a entrar al reino de Dios?
¿Los que hacemos nuestra voluntad o los que hacen la voluntad del Padre? Los que oyen, escuchan, guardan, atesoran, hacen la palabra de Dios. No tener un Dios inventado. Nuestro Dios es real. Lo conocemos porque indagamos en la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, para ir concluyendo, la fuente confiable para conocer al Señor, su palabra inspirada. Esa es la única fuente fiable. Lo demás son invenciones, lo demás son falsos argumentos, todo lo demás son falsos dioses. La Biblia es la única fuente verdadera y confiable para conocer al Señor y conocer profundamente quién eres y quién soy y cuál es tu destino y mi destino y cuál es nuestro propósito. Primero, porque Dios es nuestro creador, y en segundo lugar, porque el Señor forja nuestro carácter. Voy a concluir el mensaje con 3 versículos que están en paralelo y que nos aclaran por qué es importante conocer al Señor. Y el primero está en Juan 5:39. Dice la palabra, escuchen atentamente: escudriñad los libros de la biblioteca. No, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 3 verdades profundas para conocer al Señor. Número 1, las Escrituras, la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra, la Biblia, la Escritura nos da vida eterna y nos enseña o nos revela el verdadero Dios de los cielos, creador del universo entero, creador tuyo y mío, porque son las mismas Escrituras las únicas que dan testimonio de Dios. Y mire lo que dice en el mismo libro de Juan, o Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63. Primero dijo que la Escritura da vida y testimonio de Cristo y nos da vida a nosotros. Ahora, aquí dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y luego dice, la palabra que yo os he hablado, ¿qué cosas son? Son espíritu y son vida. Hermanos, por eso le dije hace un momento que solo hay 2 fuentes, la Biblia y el Espíritu, porque la palabra es vida, el Espíritu es vida, y donde está la palabra, allí está el Espíritu Santo de Dios. Cada domingo, cuando nos venimos a reunir como el cuerpo de Cristo, a escuchar la palabra de Dios, allí se está manifestando el Espíritu Santo de Dios, y está dándole vida a su corazón, restaurando su mente, para que tenga el conocimiento verdadero del Eterno. ¿Quiere ver la manifestación del Espíritu de Dios? Conéctese con la palabra. Si usted viene y de la misma forma que viene salió y no sintió nada, preocúpese. Y se lo voy a decir así: preocúpese. De verdad. Es que no siento nada. Es que no vi el mover del Espíritu. Revise su corazón. Revise su corazón, mi amado, porque donde está la palabra está el Espíritu de Dios. Y mire lo que dice para concluir Juan 17:33. ¿Por qué es tan importante conocer al Señor de la Biblia, al Dios de la Biblia, al único y verdadero? El Señor, unas pocas horas antes de ir a la cruz, estaba orando por todos y cada uno de nosotros, y Él dijo: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ven por qué es importante que realmente conozcamos al Señor? Aquí hay solo uno que no quiere tener vida eterna, ¿verdad que no? Todos nosotros queremos tener vida eterna. Pues la palabra dice que la vida eterna es conocer al Señor.
¿Y cómo vamos a tener vida eterna si no lo conocemos, si no nos relacionamos, si no intimamos con Él, si no hacemos su voluntad? Mis amados, ¿conoces al Señor? ¿Conoces al Señor? Conocer a Dios implica conocer cuán alto y sublime y santo es el Señor. En esta medida llevaremos una vida que honre y glorifique al Señor por medio de nuestras acciones y comportamiento. En esto consiste una vida renovada. El principio, mis amados, de una vida renovada es el conocimiento de mi Dios y mi Señor. Él no solamente es Dios, Él es el Señor de tu vida y de la mía. Cuando conocemos a Dios tal como se ha revelado en su palabra, comenzamos a amarlo y guardaremos sus mandamientos. Es decir, mis hermanos, que el amor por el Señor es directamente proporcional al conocimiento que tengamos de Él. ¿Conoces al Señor? Pregúntese, ¿cuánto le amas? ¿Cuánto le amas? Hermanos, yo se lo digo, y ya estamos a un minuto de terminar. Yo he aprendido a amar al Señor y no lo amo todavía lo suficiente. Yo he aprendido a amar al Señor a medida que lo he conocido a través de la lectura de su palabra, a través del tiempo de oración, a través del tiempo de meditación, a través del tiempo que dedico para rumiar, masticar su palabra. En esa medida he aprendido a amar más y más. Y en esa misma medida, cuando yo leo su palabra, le pido perdón porque no le amo lo suficiente. Hermanos, si le amamos, el Señor dijo, Dios dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso es seguir sus instrucciones. Déjeme recordarle esto para finalizar. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados, inmensamente felices en el gozo de Dios, los que oyen y guardan la palabra de Dios. Y voy a compartirle un pensamiento que es una conclusión después de haber leído un libro maravilloso de Anselmo de Canterbury, un gran teólogo y un gran siervo de Dios que existió por allá en el año 1100. Y este pensamiento es una mezcla de algunas cosas que él dice en uno de sus libros y la reflexión que yo tomé después de leerlo. Mire lo que dice: una vida renovada es aquella que ha muerto de tan grandes y merecidos males en los que estábamos, para vivir en las bendiciones tan grandes e inmerecidas que habíamos perdido. Se lo voy a decir nuevamente. Una vida renovada es aquella que ha muerto de tan grandes y merecidos males en los que estábamos. Y ahora somos una vida renovada porque estamos viviendo en las bendiciones tan grandes e inmerecidas que habíamos perdido por causa del pecado y la rebelión. Hermanos, el propósito verdadero de un cristiano genuino al crecer y profundizar en el conocimiento del Señor es buscar que la gloria de Dios sea exaltada y la soberbia del hombre, tu soberbia y la mía, sea humillada. Amén y amén. Gracias, Padre eterno, te damos en esta bendita mañana por tu palabra, por tu mensaje, por tu Santo Espíritu, mi Dios. Yo te pido, Señor, que cada uno de los que han escuchado, de los que hemos estado atentos en esta mañana, aquí y allá, a tu palabra, a tu consejo, formemos parte de los que tú llamas. Bienaventurados los que oyen y guardan tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y yo sigo junto con mi esposo clamando
para que toda la iglesia revive sea llena del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que la excelencia del poder sea tuyo y no nuestro, Señor, para que te exaltemos en cada momento de nuestra vida y para que nuestra soberbia cada día sea más humillada y aplastada. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Bendiciones, mis amados.